Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en un momento verdaderamente extraordinario durante la Primera Guerra Mundial. Nos adentraremos en la tregua de Navidad de 1914, un evento único que ocurrió en medio del conflicto. Para ayudarnos a explorar este fascinante episodio, tengo el placer de dar la bienvenida a Álvaro, profesor de historia. Hola Álvaro. Hola Elena. Un placer estar aquí para hablar de este acontecimiento tan especial durante la Gran Guerra. Absolutamente. La tregua de Navidad de 1914 es un tema que fascina a muchos. ¿Podrías empezar por contextualizarnos en el escenario de la Primera Guerra Mundial? Claro, Elena. En 1914, Europa estaba sumida en uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. Los enfrentamientos se llevaban a cabo en el frente occidental, donde las trincheras dividían a los soldados aliados y a los del eje. Las condiciones eran atroces: frío extremo, falta de suministros y un constante temor a la muerte. Un contexto realmente desgarrador. Ahora hablemos de la tregua de Navidad. ¿Cómo y cuándo comenzó? La tregua de Navidad fue un fenómeno espontáneo que ocurrió durante la Navidad de 1914. A pesar de estar inmersos en una guerra brutal, soldados de ambos lados del frente occidental decidieron detener las hostilidades temporalmente para celebrar la Navidad. ¿Cómo se llevó a cabo esta tregua? Fue un proceso gradual. Inicialmente, algunos soldados alemanes comenzaron a decorar sus trincheras con luces de Navidad. Luego, se escucharon canciones navideñas provenientes de ambas líneas. Sorprendentemente, en un gesto de valentía y humanidad, soldados de ambos lados salieron de las trincheras y se encontraron en tierra de nadie, el área entre las líneas enemigas. Increíble. ¿Qué sucedió cuando se encontraron? La atmósfera era surrealista. En lugar de dispararse, los soldados intercambiaron saludos y regalos improvisados. Algunos compartieron comida, tabaco o pequeños recuerdos de casa. Incluso hubo casos en los que jugaron partidos de fútbol amistosos en medio del lodo y los escombros. ¿Cómo reaccionaron los altos mandos militares ante esta tregua? Los altos mandos estaban, comprensiblemente, desconcertados y preocupados. La tregua desafiaba la lógica de la guerra y planteaba la posibilidad de que los soldados se negaran a seguir luchando. En algunos casos, la tregua fue efímera, pero en otros lugares, duró varios días. ¿Hubo alguna reacción pública a nivel internacional? Sí, la tregua de Navidad capturó la atención de todo el mundo. Los informes llegaron a los periódicos y las radios, y la gente seguía la historia con asombro y esperanza. Hubo opiniones divididas, algunos elogiaron el gesto humano, mientras que otros lo vieron como una amenaza para la disciplina militar. ¿Qué impacto tuvo esta tregua en la moral de los soldados? Fue un doble filo. Por un lado, muchos soldados experimentaron un respiro muy necesario del horror de la guerra, y vieron al enemigo como seres humanos similares a ellos. Por otro lado, cuando la tregua llegó a su fin, el regreso a la brutalidad de la guerra fue aún más difícil de aceptar. ¿Hay alguna anécdota específica de la tregua que te haya llamado la atención? Una historia conmovedora es la de los soldados que compartieron un partido de fútbol improvisado. Imagina a estos hombres, en medio de la devastación, encontrando un momento de camaradería a través del deporte. Es un recordatorio de la humanidad que puede emerger incluso en los momentos más oscuros. Sin duda, es una imagen poderosa. ¿Cómo se recordó la tregua de Navidad en los años siguientes? A medida que pasaron los años, la tregua de Navidad se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para encontrar la luz en la oscuridad. Muchas personas la ven como un recordatorio de que, incluso en medio de la guerra, la humanidad puede prevalecer. ¿Crees que hay lecciones contemporáneas que podemos aprender de la tregua de Navidad de 1914?
Absolutamente. La tregua nos muestra que, incluso en circunstancias extremas, la empatía y la conexión humana pueden prevalecer. En un mundo donde los conflictos persisten, la tregua de Navidad es un recordatorio de que siempre hay espacio para la compasión y la comprensión. Una lección atemporal, sin duda. Bueno, Álvaro, gracias por compartir tu conocimiento sobre este fascinante episodio de la historia. Y gracias a todos ustedes por unirse a nosotros en este viaje a través de la historia. Ha sido un placer, Elena. Hasta la próxima.